El amanecer en Seúl siempre parece más largo para quienes tienen poco. Antes de que el primer tren del metro retumbara por los túneles con el rugido metálico de un dragón cansado, Ji-eun ya estaba despierta, buscando a tientas con su teléfono móvil roto silenciar la alarma de las 4. La luz azulada atravesaba la diminuta habitación como una cuchilla. El papel pintado, que antes era floral, se desprendía por los bordes, revelando el hormigón húmedo. Su madre dormía en un colchón delgado cerca, envuelta en una manta gris, respirando superficialmente, como si midiera el aire para que entrara en su pecho dolorido. Sobre la mesa baja, 2 cuencos de acero inoxidable reflejaban la penumbra. Había arroz frío, kimchi rancio y restos de anchoas secas que Ji-eun había comprado contando monedas en el mercado de Gwangjang, donde el olor a aceite caliente y bindeteoxe mezcla con la prisa de los pobres. Antes de irse, encendió la tetera eléctrica que zumbaba pacientemente. Preparó té de cebada y lo vertió en una taza de plástico descolorida, de esas con dibujos infantiles. Sopló, probó e hizo una mueca. El sabor amargo siempre le recordaba que la vida podía ser menos dulce. Dejó la taza junto a su madre, junto con una nota escrita a mano, letras torcidas por las prisas. Volveré tarde. Llámame si me necesitas. Con cariño. Su madre, sin abrir los ojos, susurró algo entre un sueño y una oración. Algún día te verán, hija. Ji-eun sonrió para sí misma. La frase era tan vieja como la infancia, y por eso mismo parecía una fábula. En la calle, el frío de enero le mordía las orejas. El barrio periférico, formado por callejuelas que subían y bajaban sin lógica, despertaba lentamente. Un hombre se estiraba frente a una pequeña tienda. Kimbap Pungato cruzó con desdén el callejón iluminado por una triste farola amarilla. Ji-eun se apresuró a recogerse el pelo en un moño, se puso su abrigo desgastado, se calzó sus zapatillas de suela casi lisa y agarró la bolsa que contenía sus herramientas de invisibilidad, trapos, cepillos, una botella de desinfectante, guantes desgastados y una botella de alcohol que siempre parecía escasear. El autobús, al llegar, llevaba consigo la geografía social de la ciudad. Delante, hombres con trajes ajustados, oliendo a colonia fresca y café caro. En medio, mujeres jóvenes con uniformes de tienda, con los labios pintados como armaduras. Detrás, mujeres con delantales enrollados y trabajadoras nocturnas, todas con una expresión común. El rostro de alguien que aprende a ser pequeño para caber en los espacios. Ji-eun subió discretamente, apoyó el bolso contra sus piernas y apoyó la cabeza en la ventanilla. Afuera, los letreros de neón aún mostraban sus nombres en inglés y hanja, prometiendo lujo a quienes supieran entrar. Dentro, la ventana le ofrecía un pálido reflejo, casi difuminado por el vapor. Era reconfortante no verse completamente. La gente como ella aprende pronto a vivir al margen. El autobús la dejó a 2 manzanas de Seongbuk-dong, un barrio de suaves colinas donde las casas parecían museos y las calles estaban tan limpias como pasillos de hospital. Los guardias privados bostezaban en cabinas acristaladas, las cámaras salpicaban los altos muros y los jardineros con abrigos verdes se movían como hormigas disciplinadas. La mansión Park, a la que Ji-eun iba 3 veces por semana, ocupaba un terreno lo suficientemente grande como para albergar docenas de casas como la suya. La puerta automática de hierro forjado se abrió con un suspiro y fue como si el aire hubiera cambiado de textura. Allí, las hojas se barrían antes de caer y el césped siempre parecía recién cortado, como si el tiempo obedeciera a otro calendario. El gerente de mantenimiento, un hombre de mediana edad con voz de megáfono, le entregó la lista del día sin levantar la vista. Escaleras, pasamanos, baños del segundo piso, manchas en el cuarto de juegos, alfombras en el pasillo este. Date prisa, tenemos una inspección por la tarde. Ji-eun asintió con todo el cuerpo. Su sencillo uniforme azul marino tenía una etiqueta que simplemente decía limpieza 3. Los números reemplazan los nombres cuando el trabajo requiere que nadie te recuerde. Empezó por la escalera principal. Mármol pálido, escalones anchos, una lámpara de araña que colgaba como un cúmulo de hielo sobre bailarines imaginarios. El paño húmedo trazaba movimientos precisos sin esfuerzo. Había aprendido a trabajar con ligereza, haciendo el menor ruido posible, como si el sonido también fuera suciedad. Mientras fregaba, oyó pequeños pasos arriba. Risitas cortas e infantiles que rebotaban de una habitación a otra como gorriones inquietos. Eran los gemelos, Ha-jun y Ha-rin, de 6 años, idénticos de rostro y temperamentos opuestos. Él, serio, coleccionista de coches a escala. Ella, habladora, con una valentía que desafiaba todos los rincones. La niñera diurna. Las niñeras cambiaban como las flores del arreglo floral del recibidor. Hablaba por teléfono distraída, mientras los niños corrían por el pasillo interior, ese puente de cristal que conectaba las 2 alas superiores de la casa. Ji-eun levantó la vista, contuvo la respiración un segundo y luego volvió a la tela. Es la regla de no interferir. Es la regla de quienes deben volver.
Cuando Harrin se deslizó un poco y se rió de sí misma, sintió el tonto deseo de decir más despacio, pero el impulso pasó, aplastado por el peso invisible del uniforme. A las 8 la casa despertó por completo. La cocinera esparció el buen olor de después de todo de pollo con sésamo. El guardia de seguridad intercambió turnos con otro guardia de seguridad. Una florista arregló peonías blancas en un jarrón que costó 3 meses de alquiler. La señorita Serra, la asesora familiar, cruzó el pasillo con botas impecables, consultando algo en su tableta. Evento a las 7:00 p.m. Confirmar proveedores, revisar la iluminación exterior, contratar camareros adicionales. Ji-eun escuchó palabras bonitas que siempre terminaban en facturas que otros debían pagar. El ruido de la noche se arremolinaba como una nube de verano. Gran fiesta, gente importante, demasiadas luces. Alrededor de las 10 apareció Min-jun, una presencia fugaz en un cuadro caro. Traje oscuro, hombros rectos, pasos que no perdían el ritmo. No miró a los lados. Se quedó mirando un reloj que valía más que la suma de los muebles de la pequeña habitación de Ji-eun. El personal se estiró en pequeñas reverencias. Ji-eun dejó la tela en el escalón, con la cabeza ligeramente gacha. Pasó de largo. El perfume caro perduró, como una firma sin caligrafía. Los gemelos, sin embargo, aparecieron detrás, apretujados contra la barandilla para espiar a su padre. «¡Apa!», gritó Harrin. Se giró, sonrió levemente, asintió con la barbilla y continuó. Ji-eun siguió el gesto de reojo. Era un hombre entrenado para mover mundos. Mover minutos para sus hijos parecía más difícil. La mañana transcurrió con tareas repetitivas, y la repetición, para quienes limpian, es una delicada forma de oración. Ji-eun encontró manchas de jugo en una mesa de juego, migas de galleta en la alfombra del pasillo este, polvo apenas visible en los zócalos. Cuando limpias donde nadie ve, la vida parece más justa. Allí al menos lo invisible cuenta. Al mediodía, en la cafetería del personal, las conversaciones se fueron apagando. Hoy hay un ministro. Dicen que el chef vino de Busan. Incluso habrá periodistas en el jardín. Una chica de la lavandería susurró: si pisas la alfombra del salón imperial sin cobertor, te lo descuentan del sueldo. Se rieron, una risa ligera y trabajadora que existía a pesar de todo. Ji-eun comió rápido. Arroz, kimchi pescado frito, sopa aguada, y regresó corriendo al mundo sin dejar rastro. El gerente aconsejó: inspección general por la tarde. Y tú, número 3, encárgate de la pasarela de cristal. Pulido especial. Al señor. Park no le gustan las marcas. Pulir cristal es el trabajo de alguien que sabe cómo desaparecer. El truco está en dejar la superficie tan limpia que parezca inexistente. Ji-eun pensó que en el fondo ese era su trabajo, convertirse en cristal. Al final de su turno, antes del anochecer, la casa ya vibraba al ritmo de la fiesta. El equipo técnico probaba luces en el jardín, cables enrollados en el suelo como serpientes. La lámpara de araña del recibidor brillaba con más intensidad de lo habitual. El aire parecía demasiado fragante, las flores demasiado blancas. Algo en la perfección la ponía nerviosa, y mientras bajaba la última escalera con la botella de alcohol en la mano, juró haber percibido, a lo lejos, un leve, dulzón y nauseabundo olor a goma caliente. Ahuyentó el pensamiento con una frase que no pronunció en voz alta: los problemas de los ricos no llegan a los pobres, pero a veces sí, como el viento que arrastra hollín a la casa de alguien que nunca compró una chimenea. Y esa noche, el destino comenzó a arrastrar sillas, preparándose para sentarse en la mesa de todos. Los trenes nocturnos de Seúl circulaban como flechas brillantes, y Ji-eun solía regresar en ellos con una doble sensación: dolor de pies y mareo. Pero esa tarde, que se inclinaba hacia la fiesta, tomó el autobús un poco más tarde, tras pulir por tercera vez la pasarela de cristal que conectaba las alas de la mansión. Sin marcas, se repetía, como si pudiera aplicar la frase a su propia vida. El cielo era plateado y la ciudad reflejaba el frío en los altos ventanales. En el banco de plástico dejó discretamente su bolso y metió las manos en el bolsillo, donde guardaba 3 objetos esenciales: una goma de pelo extra, una moneda que le servía de amuleto y una tarjeta de fidelización de la lavandería que selló generosamente. Se bajó cerca de su callejón. La luz del supermercado del señor. Kim cruzaba la calle y una radio vieja sonaba un trote, esa música que parece reírse de sus propias sacudidas. Su madre la esperaba, sentada en el escalón, envuelta en un abrigo que había visto demasiados inviernos. «Me tomé el té», dijo con palabras desordenadas como quien confunde el tiempo. Ji-eun rió, le alisó el pelo, le tomó la fiebre con la mano, una técnica que había aprendido más por cariño que por ciencia, y le pidió que entrara por el viento. En la estufa portátil hirvió agua, echó puñados de miyuki y unas gotas de salsa de soja. La sopa de algas es para cumpleaños y nacimientos. Allí era un remedio para quienes improvisan con dignidad. Comieron en silencio, como 2 conchas compartiendo el mismo mar. De repente su madre preguntó:
Los ricos también derraman la sopa sobre el mantel. Yeun sonrió con los ojos. Sí, pero el mantel no es suyo. La respuesta llegó rápidamente, con el humor que la pobreza solo permite cuando está de buen humor. Rieron un poco. Entonces su madre se puso seria, como si anunciara un consejo. Hija, un día el mundo te llamará, y cuando eso suceda no te doblegues demasiado. Quien se doblega demasiado no ve el camino. Yeun retuvo la frase como quien guarda una cerilla seca en un bolsillo mojado. Más tarde, mientras su madre se dormía con la tele sintonizada en una serie que repasaba matrimonios imposibles, Ji-eun abrió la ventana y miró al cielo. No había estrellas, había edificios. A lo lejos, un resplandor se elevaba desde Seongbuk-dong. La mansión empezaba a encender sus luces de gala. Pensó en Ha-jun y Ha-rin, en el puente de cristal, en la lámpara de araña como un cúmulo de hielo. También pensó en el olor nauseabundo que no quería nombrar. El barrio adinerado funcionaba como un país extranjero que ella visitaba con una visa temporal. La burocracia de ese país eran sus reglas invisibles. No hables, no mires, no existas. Pero en ese vestigio de noche, algo en su memoria insistía en activar las alarmas de la infancia. Quemaduras de velas, cableado viejo, la sorpresa de ver una cortina incendiarse una vez, en la casa de un vecino. El pasado a veces regresa como un olor. El teléfono vibraba con mensajes de otros limpiadores. He oído que hoy hay un ministro. Ten cuidado, las inspecciones son estrictas. Si te buscan, no respondas. Los consejos de supervivencia penetran en las clases como el agua que encuentra grietas. Ji-eun respondió con emoticonos tímidos. Incluso fue parca con las palabras, como si al ahorrarlas pudiera multiplicar el tiempo. Apoyó la cabeza en la almohada. Le dolía el cuerpo en lugares desconocidos. El sueño llegaba a ratos, cobrando interés por la ansiedad. Soñó que caminaba sobre un cristal infinito, cada paso dejando una marca que debía borrar antes de seguir adelante. De fondo se oían las risitas de dos niños, a veces cerca, a veces lejos. Se despertó con el corazón acelerado, como quien pierde el control de un autobús en una parada repentina. Eran las 6:52 m. Vuelva mañana por la mañana para la inspección, le recordaba la nota del gerente. Era extraño. Le habían pedido que durmiera en casa, pero que regresara antes del amanecer. La fiesta traería caos. Peor aún, traería gente. La gente se derrama, deja huellas, y las personas importantes también dejan pedidos que caen como martillos. Ji-eun imaginó a los camareros alineando las copas, las flores erigidas como pequeñas torres de nieve, al chef probando la salsa con la punta de la cuchara. Imaginó a Min-jun probando el micrófono para el brindis, mirando su reloj entre frases. Finalmente, imaginó a los gemelos intentando asomarse desde lo alto de las escaleras, como siempre, riéndose de la prohibición. La imagen la tranquilizó. Por un segundo, todo pareció predecible. Pero el viento que entraba por la rendija de la ventana traía un aroma que no era propio del invierno. Un dulce rastro químico, tan tenue que parecía inventado. Yeun se incorporó en la cama y volvió a inhalar. Nada. Quizás era el jabón nuevo que había comprado en oferta. Quizás la sopa de algas aún caliente. Quizás. Volvió a acostarse. Su madre se giró de lado murmurando nombres de personajes de la telenovela. Yeun se cubrió hasta la barbilla, cerró los ojos con terquedad y decidió dormir como si el sueño pudiera decretar una ley contra los presagios. Afuera, la ciudad se deslizaba en la noche con la elegancia de un gato en un tejado. En Seongbuk-dong, la mansión abría sus puertas como una boca desmesuradamente sonriente. Y en algún lugar entre el techo y la lámpara de araña, entre un cable y una cortina, algo diminuto buscaba oxígeno para nacer. Yeun no podía saberlo. Pero el mundo que la consideraba invisible ya ensayaba con impaciencia su entrada al escenario. El fuego, cuando llega, no pregunta quién es rico o pobre, solo pregunta si hay alguien dispuesto a cruzarlo. Esa mañana, la mansión Park parecía más un palacio que un hogar. La puerta electrónica se abrió como el telón de un teatro, revelando un mundo aparte, jardines diseñados con perfección geométrica, pinos podados al estilo japonés, un estanque artificial con carpas coirrojas nadando en círculos perezosos. Era invierno en Seúl, pero allí, calefactores invisibles calentaban las flores para mantenerlas vivas. Todo estaba coreografiado para que la belleza nunca durmiera. Park Min-jun, el heredero, era el centro de este universo. Había crecido entre internados internacionales, viajes a conferencias de negocios y cenas donde aprendió desde pequeño a sonreír poco y a calcular mucho. Era el tipo de hombre descrito por las revistas financieras como un líder visionario, pero para quienes lo conocían de verdad, su expresión era como el hielo matutino, transparente, hermoso, pero imposible de tocar sin dolor. Al cruzar el vestíbulo, los empleados le hacían reverencias, rara vez los notaba. Ese día, sin embargo, su rutina incluía algo más que reuniones e informes, preparativos para una fiesta monumental. El incendio aún no había ocurrido,
pero la ansiedad flotaba como humo invisible. La casa bullía de gente, decoradores midiendo paredes, electricistas revisando cables, floristas trayendo enormes cajas de peonías y lirios. Los pasillos, normalmente silenciosos, resonaban con pasos apresurados y pedidos rápidos. Ji-eun, agachada cerca de la escalera de mármol, fregaba el suelo con un paño húmedo. Lo observaba todo con discreción, sin que pareciera que observaba. La riqueza se evidenciaba en cada detalle. Cubiertos de plata alineados en las mesas del buffet, copas de cristal que parecían multiplicar la luz, bandejas de fruta importada que perfumaban el aire. Era un mundo donde incluso el exceso parecía insuficiente. Mientras trabajaba, la risa de los niños llenaba la habitación. Ha-yeon y Ha-rin, los gemelos de 6 años, bajaban corriendo por las escaleras laterales. Vestían ropa de diseño, elegantes camisas de algodón y zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado suelo común. Sus mejillas sonrojadas contrastaban con la frialdad de los adultos. Detrás de ellos, la nueva niñera, demasiado joven y distraída, intentaba sin éxito seguirles el ritmo. «Ha-rin, no corras», gritó la niñera con la voz quebrada por el miedo a perder su trabajo. La niña se rió ignorándolo. Ha-yeon, más serio, sostenía un carrito de juguete de metal e intentaba evitar que su hermana se lastimara. A mitad de la carrera, los dos adelantaron a Ji-eun. Por un instante, los ojos de los niños se cruzaron con los de ella. No hubo palabras, pero sí reconocimiento. La vieron. Ji-eun bajó la mirada rápidamente, como si el contacto fuera una infracción. Su uniforme azul marino decía limpieza 3, pero algo se agitó en su interior. Sabía que esos ojitos albergaban una necesidad que ningún juguete importado podría satisfacer. Al otro lado del pasillo, Min-jun apareció con paso firme. Al ver a sus hijos, se detuvo. Los gemelos gritaron «¡Apá!». Saludó levemente sin sonreír antes de seguir su camino. Un pequeño gesto, pero pareció suficiente para los niños. Lo siguieron con la mirada hasta que desapareció tras una puerta. Ji-eun observaba en silencio. No hacía falta ser madre para darse cuenta de que los gemelos ansiaban algo que el dinero no podía comprar: tiempo. En el fondo se veía reflejada en ellos. Ella también había crecido ansiando la atención de alguien demasiado ocupado sobreviviendo. La diferencia era que, en el caso de las gemelas, el abandono era oro. Por la tarde, la actividad en casa se intensificó. Camiones descargaban cajas de licor importado. Los camareros practicaban pasos como soldados en formación. Una orquesta ajustaba los instrumentos en el salón principal. El aire olía a flores frescas y tensión. El evento prometía reunir a ministros, directores ejecutivos y estrellas de televisión. Para toda Corea sería más que una fiesta. Sería una reafirmación del poder absoluto de la familia Park. En la cafetería del personal corrían rumores. «Dicen que podría aparecer el presidente», comentó una lavandera mientras soplaba el arroz caliente. «He oído que incluso invitaron a actores famosos», respondió otro. «Mejor no los mires a los ojos. Es una regla». Ji-eun escuchó en silencio. Las reglas estaban grabadas en ella como un tatuaje invisible. No hablar a menos que te dirijan. No mirar a nadie a los ojos. No ocupar espacio. Aún así, percibió algo diferente esa noche. Una inquietud que no provenía solo de la fiesta. Al regresar a la sala, notó algo que nadie más pareció notar. Una de las enormes lámparas de araña parpadeaba de forma extraña, como si se hubiera cortado la luz. Desde donde estaba, oyó un crujido metálico. Reconoció el sonido. Era el mismo que se oía en las casas antiguas de su barrio, donde los cables expuestos causaban constantes sustos. Su corazón se aceleró. Intentó advertir al supervisor. La bombilla, el cable. Parece peligroso. La mujer resopló con impaciencia. «No te metas. Tu trabajo es limpiar, no opinar». Ji-eun bajó la cabeza, pero el ligero olor a plástico quemado ya flotaba en el aire, aunque los demás no lo notaran. La orquesta empezó a tocar, ahogando cualquier ruido sospechoso. Los invitados llegaron en coches negros, vestidos de gala y con sonrisas escandalosas. El brillo del mundo intocable inundaba la mansión. Pero tras las impecables cortinas, el peligro acechaba, invisible. Ji-eun regresó a su rincón con la ropa en la mano, intentando ignorar lo que había sentido. Aún así, un pensamiento resonó como una plegaria. Si algo sucede, nadie oirá a los invisibles. El reloj dio las 7:30 cuando las gemelas escaparon de la vigilancia de la niñera. Corriendo a escondidas, desaparecieron por uno de los pasillos del piso de arriba. Nadie se dio cuenta, excepto Ji-eun, quien por costumbre siempre veía lo que otros pasaban por alto. Y mientras los invitados brindaban en el salón, una chispa silenciosa comenzó a crecer en el techo. El salón principal de la mansión parecía sacado de una telenovela de lujo. Las luces de la lámpara se reflejaban en las copas de cristal, multiplicando sus destellos como estrellas atrapadas en el cristal. La orquesta tocaba un vals vienés. Los camareros circulaban como sombras bien entrenadas,
y los ministros reían a carcajadas mientras los políticos susurraban a los empresarios. Cada detalle irradiaba poder. Ji-eun, discretamente ubicada cerca de la escalera lateral, limpiaba las manchas que nadie vería. La fiesta no era suya, pero su trabajo requería pasos imperceptibles y precisos. Aún así, notaba cosas que los invitados pasaban por alto. El aire se sentía pesado, impregnado no solo de perfume francés y humo de cigarros caros, sino de algo más: el dulce olor a plástico caliente. En la mesa principal, Park Min-jun levantó su copa para brindar. El respetuoso silencio de la élite invadió la sala. «Esta noche no es solo una celebración de la familia Park», dijo con voz firme como el acero. «Es una celebración de la fuerza de nuestra nación». Los aplausos resonaron. Los flashes de los fotógrafos iluminaron la sala. El poder parecía sólido, intocable. Pero en el techo, tras las cortinas doradas, ya ardían cables eléctricos. Una tímida llama lamía la tela como una lengua secreta. En cuestión de segundos, el fuego creció cobrando fuerza. Primero pequeñas chispas, luego un destello que iluminó la pared. Fue un invitado quien gritó primero: «¡Fuego!». Se desató el caos. La orquesta se detuvo de golpe, con las notas aún vibrando en el aire. La gente se empujaba, derribando vasos y platos de porcelana. Las mujeres tropezaban con sus largos vestidos. Los hombres, acostumbrados a mandar con autoridad, gritaban sin saber a dónde correr. El lujo se convirtió en una trampa. Las cortinas se incendiaron como antorchas, fragmentos de vidrio cayeron del techo y el sonido de las botellas de vino al estallar se mezcló con el pánico. Ji-eun sintió que el corazón se le aceleraba. El instinto le decía que corriera, pero su agudo oído captó algo más allá del alboroto. Un grito apagado y lejano que venía de arriba. Lo reconoció al instante. «Hayeon, Harin». Soltó los trapos y corrió contra la multitud que se agolpaba en la puerta principal. Empujada por todos lados, casi se cae, pero se mantuvo firme. Subió las escaleras envueltas en humo mientras otros bajaban gritando. En el pasillo del segundo piso, el aire ya era casi irrespirable. El fuego se propagaba rápidamente, devorando cortinas y muebles. Ji-eun tosía, y lágrimas involuntarias resbalaban por el hollín. Aún así, siguió el sonido de los niños hasta una puerta cerrada. Su corazón latía con fuerza. El calor era insoportable. Agarró el pomo de la puerta, pero retrocedió con un grito ahogado. El metal ardía. Tomó un paño húmedo de la bolsa que aún llevaba pegada al cuerpo y se lo envolvió en la mano. La forzó. La puerta se abrió con un chasquido, revelando la escena que marcaría su vida para siempre. En un rincón de la habitación, los gemelos se acurrucaban juntos con la cara roja de llorar. El fuego se extendía por las cortinas y la alfombra, lanzando chispas a sus cabellos. El humo lo volvía todo borroso, como si el mundo se estuviera desmoronando. «Nouna», gritó Harin al reconocerla. Ji-eun corrió hacia ellos sin pensarlo. Se agachó, los atrajo hacia sus delgados brazos y los envolvió con fuerza alrededor de su pecho. Su peso parecía ligero comparado con la urgencia que la quemaba por dentro. Cada respiración era como un cuchillo. Sus pulmones clamaban por aire, pero ella seguía adelante, tropezando hacia la salida. El pasillo estaba en llamas, bloqueando el camino principal. Se giró hacia la escalera lateral, un vago recordatorio de su rutina de limpieza. Los estrechos escalones eran su única oportunidad. Protegiendo las caras de los gemelos con su propia camisa, Ji-eun descendió casi a ciegas. El calor la azotaba por todos lados, el sudor le corría por la cara y el humo oscuro la hacía tambalearse. Un escalón se quebró bajo sus pies, desgarrándole la pierna, pero no soltó a los niños. Abajo, las sirenas resonaban afuera. Los bomberos gritaban órdenes. Los chorros de agua combatían las llamas, pero dentro de la mansión se sentía un infierno insalvable. Ji-eun entró tambaleándose en el salón principal, donde el fuego ya consumía las lámparas de araña. La puerta de salida estaba delante, tan cerca pero tan lejos. Con sus últimas fuerzas cruzó el pasillo lleno de humo. Su visión se oscureció, los sonidos se alejaron. Dio 3 pasos, 4, hasta que el aire fresco de la noche le dio en la cara. Afuera los invitados gritaban conmocionados. Los bomberos corrieron hacia ella, pero antes de que pudiera entregar a los gemelos, sus rodillas cedieron. Cayó al suelo de piedra, todavía agarrando a los niños contra su pecho. El silencio duró solo un segundo antes de que las voces resonaran. Ella los salvó. Park Min-jun caminó entre la multitud como un hombre arrancado de su propio cuerpo. Al ver a sus hijos vivos en los brazos de aquella mujer cubierta de hollín, el mundo se congeló. Sus ojos, siempre fríos, ardían con algo que nadie había visto jamás en él. Conmoción, miedo, gratitud. Ji-eun intentó sonreír, pero se desmayó y se hundió en la oscuridad. Y esa noche, la señora de la limpieza invisible se convirtió en la mujer que cambió el destino de toda una familia. El mundo volvió a derrumbarse. Primero, un sonido distante, como un trueno apagado. Luego, una sensación fría y metálica le cubrió la nariz y la boca.
Ji-eun abrió lentamente los ojos y solo vio luz blanca. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Una máscara de oxígeno le pesaba en la cara y los cables se le pegaban a la piel como serpientes translúcidas. Yacía en una camilla dentro de una ambulancia en movimiento. Su mente confusa buscó las últimas imágenes. Fuego, humo, el calor devorando los pasillos, los bracitos de Ha-jun y Ha-rin aferrándose a su cuello. De repente, el recuerdo de caer de rodillas y sentir el frío del suelo. Luego nada. Ahora, la fría luz de los hospitales. Está estable. Pulmones comprometidos por el humo, quemaduras superficiales. Tenemos que correr, dijo una voz masculina. Ji-eun quería hablar, pero le ardía la garganta como si aún hubiera humo atrapado en su interior. Cerró los ojos dejando que el rugido de la sirena la arrullara. Por primera vez alguien la llevaba en brazos. Por primera vez no era ella quien soportaba el peso del mundo. Afuera el caos continuaba. Los periodistas rodeaban el hospital, con las cámaras buscando cualquier detalle. El incendio de la mansión Park no fue solo una tragedia doméstica, sino noticia de primera plana nacional. Y en el centro de la historia se encontraba una figura improbable, una señora de la limpieza anónima convertida en heroína. Mientras los médicos llevaban a Ji-eun a urgencias, Park Min-jun permaneció afuera, con sus hijos acunados en sus brazos. El multimillonario, siempre implacable, temblaba. Los gemelos eran inseparables de él, repitiendo entre sollozos: «Apa, Nona nos salvó». Las palabras resonaron como martillazos en su mente. Levantó la vista hacia la entrada del hospital donde desapareció la camilla. Por primera vez en años se sintió pequeño. No había poder, ni riqueza, ni estrategia que pudiera devolverle el aliento a esa mujer si no sobrevivía. En el frío pasillo de urgencias, enfermeras y médicos se movían como un ejército disciplinado. Mascarillas, estetoscopios, órdenes rápidas. Ji-eun estaba inconsciente, pero en su interior cada respiración era una batalla. El oxígeno se abría paso a través de sus pulmones congestionados, intentando desalojar el hollín persistente. Las horas transcurrían lentamente. El reloj de pared parecía burlarse de la desesperación de quienes esperaban. Los periodistas repetían preguntas sin respuesta. ¿Quién es ella? ¿Por qué estaba en la mansión? ¿Será recompensada? Al otro lado de la ciudad, la noticia ya incendiaba las redes sociales. Una señora de la limpieza salva a 2 gemelos de Park Empire. Las fotos de Ji-eun cubierta de hollín, desmayada y con los niños en brazos, circularon como un reguero de pólvora digital. Y en una habitación privada, Park Min-jun estaba pegado a la puerta de la UCI. Sus asistentes intentaban actualizar los informes sobre pérdidas materiales. Los inversores exigían respuestas sobre la imagen de la empresa. Pero él los silenció con una sola frase: «Ahora no». Al amanecer sobre Seúl con un frío intenso, Ji-eun recuperó la conciencia. Abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la intensa luz de la habitación del hospital. Las sábanas estaban limpias, la temperatura era agradable y el monitor cardíaco emitía un pitido constante. Por un instante dudó si estaba viva o atrapada en un extraño sueño. Giró la cabeza lentamente y entonces lo vio. Sentado junto a la cama, con las mangas arremangadas y expresión de agotamiento, estaba Park Min-jun, el multimillonario, el hombre que rara vez se fijaba en alguien como ella. Ahora estaba allí, no en una revista de negocios ni en un discurso ensayado, sino de verdad. Su mirada, siempre descrita como fría, era diferente. Había algo humano, vulnerable. «Estás despierto», dijo con voz profunda, baja, casi un susurro. Ji-eun intentó hablar, pero le picaba la garganta. Se le escapó un sonido ronco. «¿Los niños?» Se inclinó hacia adelante y su expresión se suavizó con un extraño alivio. «Están bien. Están vivos gracias a ti». Lágrimas involuntarias brotaron de sus ojos. Intentó darse la vuelta, avergonzada, pero las gemelas entraron corriendo en la habitación antes de que pudiera ocultar su emoción. Ha-rin fue la primera en saltar al borde de la cama, intentando sujetar con sus manitas el brazo vendado de Ji-eun. «Nona, nos salvaste». Ha-jun, más contenido, simplemente se acercó y apoyó la frente contra la de ella en un silencioso gesto de gratitud. Ji-eun apenas logró contener los sollozos. Nunca en su vida nadie la había abrazado con tanta sinceridad. El momento fue interrumpido por voces agitadas desde el pasillo. Los periodistas intentaron entrar. Los flashes iluminaron las puertas y los reporteros gritaron preguntas. La noticia corrió por las calles. Una simple señora de la limpieza había hecho lo que decenas de guardias de seguridad no habían logrado. Min-jun se levantó y cerró las cortinas con un gesto firme. Se giró para mirar a Ji-eun de nuevo. «No se detendrán. Para el mundo exterior ya no eres invisible». Ji-eun sintió un escalofrío en el estómago. No quería ser una heroína, no quería fama, solo quería volver a casa, cuidar de su madre, continuar con su vida tranquila. Pero algo en su interior le decía que no había vuelta atrás. Afuera, el hospital seguía rodeado de cámaras.
pero dentro de la habitación solo la mirada de Min-jun la atravesaba. Por primera vez alguien del mundo intocable la vio, y de repente eso le pareció más aterrador que el incendio que casi la mata. El amanecer trajo consigo un silencio engañoso. Ji-eun abrió los ojos y encontró la habitación del hospital bañada por una luz lechosa que se filtraba a través de las cortinas. Por un instante se sintió aislada del mundo como si aún fuera invisible, pero el insistente sonido de las cámaras en el exterior rompió la ilusión. Los destellos penetraban la ventana como relámpagos artificiales y voces agitadas se congregaron en el pasillo. Periodistas, curiosos, incluso desconocidos que habían venido simplemente a espiar a la heroína que nadie conocía hasta ayer. Sobre la mesa de noche había arreglos florales de todos los colores, acompañados de tarjetas con frases impresas. Gracias por tu valentía. El país está orgulloso de ti. Ejemplo para todos. Ji-eun leyó algunas palabras con lágrimas en los ojos. No podía creer que esos mensajes fueran para ella, una señora de la limpieza que hasta ayer nadie había notado, ni siquiera para agradecerle por tener el piso limpio. La enfermera entró apresuradamente. Señorita Jeon necesita descansar. No le responda a nadie. Los periodistas se están volviendo locos. Ji-eun solo asintió. Estaba demasiado débil para siquiera hablar. Le dolían los brazos por las quemaduras y cada respiración aún resonaba en sus pulmones intoxicados. Pero no era el dolor físico lo que más la molestaba, sino el peso de tantas miradas invisibles que perforaban las paredes. De repente la puerta se abrió lentamente. Park Min-jun entró, trayendo consigo una atmósfera diferente. No había secretarias ni séquito, solo él, alto, firme, cargando con un silencio que parecía más pesado que cualquier palabra. Detrás de él los gemelos aparecieron con pasos apresurados, sus rostros tímidos por la alegría de verla despertar. «Nona», gritaron al unísono corriendo hacia la cama. Ha-rin le sujetó la mano vendada con suavidad, como si temiera hacerle más daño. Ha-yeon simplemente apoyó la cara en su brazo, en silencio, pero el gesto fue más elocuente que las palabras. Ji-eun sintió un nudo en la garganta. Nunca había recibido tanto cariño de forma tan inesperada. Min-jun permaneció de pie observando la escena. Su mirada, siempre tan controlada, reveló algo inusual, un destello de vulnerabilidad. Cuando habló, su voz era profunda pero sorprendentemente suave. «Les devolviste la vida». Hizo una pausa como buscando las palabras que no usó. «Y me diste algo que no sé cómo devolver». Ji-eun miró hacia otro lado, avergonzada. «Yo simplemente hice lo que cualquiera haría». «No», interrumpió. «No lo hiciste». Todos corrieron. «Tú regresaste». El silencio entre ellos se prolongó, llenado únicamente por el sonido rítmico del monitor cardíaco. Pero pronto voces agitadas resonaron desde el pasillo. Los periodistas intentaron entrar y los flashes se filtraron por las rendijas de la puerta. «Heroína, queremos hablar». ¿Qué se siente al salvar a los herederos del Imperio Park? Los guardias de seguridad contuvieron a la multitud, pero Min-jun cerró las cortinas con firmeza. Se giró hacia Ji-eun, fijándola con una mirada que parecía leer más de lo que ella quería mostrar. «Afuera ya no eres invisible». Y por primera vez ella creyó. Al día siguiente, el hospital amaneció sitiado. Los canales de televisión transmitían en directo desde la entrada y los titulares inundaban los periódicos. La mujer que desafió el fuego. Un ángel invisible salva a las gemelas de Park Empire. Las redes sociales se llenaron de videos y fotos. Ji-eun siendo llevada en camilla. Ji-eun con los gemelos en brazos. Ji-eun tumbada en el suelo de piedra. Su rostro, hasta entonces anónimo, aparecía en todas las pantallas. Dentro de la habitación las enfermeras intentaban mantener la calma, pero el alboroto era inevitable. Una asistente de relaciones públicas entró con una carpeta. Hizo una reverencia a Min-jun. «Señor, necesitamos preparar un comunicado». «La prensa no para». Levantó la mano interrumpiendo. «Ahora no». La mujer retrocedió avergonzada y se fue. Ji-eun observaba en silencio, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Era como si la hubieran arrancado a la fuerza de su pequeño mundo y la hubieran arrojado a un cruel foco de atención. Esa tarde los vecinos llevaron a su madre al hospital. Llevaba un abrigo viejo y una bufanda floreada, intentando ocultar su emoción. Al ver a su hija en la cama, cubierta de vendas, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hija, te dije que un día te verían». Ji-eun apretó la mano de su madre, incapaz de responder. Sí, podían verla, pero no sabía si era una bendición o una maldición. Poco después, Min-jun regresó a la habitación. No trajo papeles ni flores, solo su presencia. Se quedó un rato observándola. «No volverás a la vida que tenías antes», dijo con firmeza. Los ojos de Ji-eun se abrieron de par en par. «¿Qué? No puedo permitir que alguien que salvó a mis hijos siga siendo invisible». Quiso protestar, pero las palabras se le apagaron. ¿Qué significaba eso? ¿Una promesa? ¿Una orden? ¿Un destino inevitable? Afuera los flashes seguían iluminando las ventanas.
Todo el país quería que su vida se convirtiera en historia. Pero en ese momento lo que más la asustaba no era la prensa, sino la mirada de Park Min-yoon, que parecía decidida a reescribir su camino. La habitación del hospital ya no era un refugio, sino un escenario. Cada día llegaban más flores, más cartas, más invitaciones. Los periodistas rondaban por los pasillos intentando captar una palabra, un gesto, un detalle que pudiera ser noticia. Ji-eun, aún debilitada, se escondió bajo las sábanas, deseando solo regresar a su humilde hogar, al olor de la sopa aguada y a los murmullos de su madre. Pero el destino no tenía intención de devolverla a la invisibilidad. A la mañana siguiente de conocer a su madre, Min-yoon regresó. Llevaba a las gemelas de la mano, como si el hospital fuera su propia sala de estar. Ha-rin corrió a la cama y se acostó en el regazo de Ji-eun, mientras Ha-jun acercaba una silla para sentarse a su lado. Min-yoon observaba en silencio, pero había una carga diferente en sus ojos. No era solo gratitud, sino determinación. «No puedes volver a la vida que tenías antes», dijo con voz firme, como un decreto. Ji-eun parpadeó confundida. «No entiendo. Mis hijos te necesitan». Miró a los pequeños que ahora reían, jugando con sus dedos vendados. «No solo porque los salvaste, sino porque confían en ti». Las palabras le cayeron como piedras. ¿La necesitaban? Nadie le había dicho eso antes. Desde pequeña había sido ella quien necesitaba a los demás. Necesitaba un trabajo, un sueldo, un techo barato, medicinas para su madre. Ahora, por primera vez, alguien decía lo contrario. «Solo soy una señora de la limpieza», murmuró. «No», la interrumpió Min-yoon con un tono que no admitía respuesta. «Eres la mujer que caminó hacia el fuego cuando todos los demás huyeron». El silencio que siguió se llenó con la risa ligera de las gemelas. Ha-rin, siempre descarada, dijo en voz alta: «Nona va a vivir con nosotros». Ji-eun se sonrojó y negó con la cabeza, pero Min-yoon no lo negó. Su mirada confirmó que esa sería en efecto la nueva realidad. Unos días después, tras recibir el alta, Ji-eun no regresó a su pequeña y polvorienta casa. Un coche negro de la familia Park la esperaba fuera del hospital. Su madre, conmovida, la abrazó con fuerza antes de dejarla entrar. «Ten cuidado, hija. El fuego puede volver en otras formas». La frase fue grabada como advertencia. La mansión Park aún estaba dañada por el incendio, pero algunas partes ya se habían reconstruido a toda prisa. Al cruzar de nuevo la puerta de hierro, Ji-eun sintió que ya no era una empleada. Los sirvientes la miraban con otros ojos, algunos con un respeto silencioso, otros con desconfianza manifiesta y muchos con envidia disimulada. Esa noche, mientras yacía en una habitación preparada especialmente para ella, sencilla para los estándares de la casa, pero lujosa para sus ojos, acostumbrados a las paredes descascarilladas, Ji-eun no pudo dormir. El techo parecía demasiado grande, la cama demasiado blanda. Se sentía como una intrusa en un escenario brillantemente iluminado. Aún así, al cerrar los ojos recordaba el abrazo de los gemelos, y ese recuerdo fue suficiente para adormecerlo. Su primer día como parte de la familia Park comenzó temprano. Las gemelas la despertaron llamando a la puerta, pidiéndole que desayunara con ellas. En el comedor principal, la mesa estaba cubierta con platos que parecían sacados de un banquete real. Mordedura de bilis, frutas coloridas, cortadas como esculturas. Ji-eun apenas podía saborearlas. Estaba más preocupada por no perderse en este nuevo rol. Los gemelos, sin embargo, la acercaron más, ignorando la fila de niñeras y tutores. «Siéntate aquí, nona», insistió Ha-rin, acercando una silla a su lado. Las miradas recorrieron la sala. Los empleados susurraban entre sí, como si presenciaran una violación del protocolo. Pero Min-yoon, sentado a la cabecera de la mesa, no dijo nada. Simplemente observó, dejando claro que aceptaba el cambio. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, Ji-eun oyó murmullos venenosos. Dos criadas mayores, limpiando plata en la trastienda de la cocina, hablaban sin percatarse de su proximidad. ¿Cómo es posible que una señora de la limpieza pueda estar en este lugar? El jefe debe estar confundido. Esto no durará. Ji-eun se retiró antes de que notaran su presencia. Se le encogió el corazón. Su madre tenía razón. El fuego regresaba en otras formas, esta vez en forma de envidia e intriga. Por la tarde llegó una visita inesperada. Choi Se-ra, la asesora de imagen de la familia, apareció con paso elegante y aroma a cedro. Traía una carpeta con documentos. «A partir de hoy tu vida no es solo tuya». Sonrió con cortesía mordaz. «Los periodistas querrán entrevistas, las empresas querrán asociar tu imagen. Tenemos que gestionar esto». Ji-eun, sobresaltada, negó con la cabeza. «No quiero fama, solo quiero cuidar a los niños». «Precisamente por eso necesitamos protegerte». La sonrisa de Se-ra era enigmática. «En el fondo, todos quieren un pedazo de tu historia». Al caer la noche, Ji-eun se dirigió al balcón de la mansión. El viento frío le trajo recuerdos del incendio, como si aún quedara humo. Miró la ciudad iluminada bajo la colina. Todo parecía tan lejano de su vida anterior que casi le dolía.
Detrás de ella pasos firmes. Minjun se acercó y se detuvo a pocos metros. Sé que no es fácil. Su voz era baja, casi confidencial. Pero no estás sola. Hyeon no respondió. Solo miró al horizonte, intentando creer que esas palabras eran ciertas. Y en lo más profundo de su corazón, ella lo sabía. La línea entre ser salvada por el destino y ser consumida por él era muy delgada.